Tenemos sus menús aquí. Tenemos una barra de herramientas que siempre ha tenido acá Photoshop. Tenemos su caja de herramientas y los paneles al lado derecho. Los paneles donde vamos a encontrar una gran variedad de herramientas, ¿no? Por ejemplo, por defecto está el panel color, ahí está el panel muestras, degradado, motivos. Voy a ver, vamos a cambiar el aspectos esenciales aquí. Restaurar aspectos esenciales, a ver, ahí está. Donde pueda ver este panel capas, que es bastante, ¿no?, útil aquí en Photoshop. Para empezar a trabajar con Photoshop, vamos a hacer unos diseñitos sencillos, ¿no?, unas publicidades, donde vamos a aprender el color de relleno, el degradado, a colocar algunas imágenes, trabajar con el texto y algunos estilos de capa que también ya vamos a ir viendo. Entonces, miren, si nosotros queremos hacer un diseño, puedes trabajarlo desde un fondo, utilizar una imagen de fondo, o podemos trabajar utilizando también, por ejemplo, un lienzo o mesa de trabajo que hoy en día le dice el Photoshop. El lienzo era un término que se utilizaba anteriormente en Photoshop, porque el Photoshop desde un principio fue creado para la pintura, para el color, para el pincel, ¿no? Tenía esa inclinación, esas propiedades. Pero hoy en día pues ya no es tanto para eso, también es para otros tipos de herramientas. Eh, Como les vuelvo a repetir, hoy en día, aparte de para la pintura, tenemos movimientos, tenemos gráficos y web, 3D, ¿no? Y fotografía. Bueno, fotografía también siempre ha tenido el Photoshop. Entonces, por eso que hoy en día lo que antes se le decía lienzo, ahora se llama mesa de trabajo. Vamos a hacer dos diseños, uno con una mesa de trabajo y uno con una imagen, ¿no? Y ahí vamos viendo algunas propiedades. Bien, entonces abre tu Photoshop. Si no tienes la versión última, no hay problema. En Photoshop tiene algo parecido. Lo que sí vas a tener problema tal vez es cuando trabajemos con algunas herramientas en 3D o tal vez con algunas herramientas de movimiento. Ahí sí vamos a tener tal vez algunos problemas, ¿ya? Pero por mientras puedes trabajar con versiones anteriores, no hay ningún problema. ¿No? Con el objetivo de que después instales una versión más actual. Me hablas por el WhatsApp, ¿ya? Me escribes para enviarte, ¿ya? Traten de instalar. Si no lo tienen, ¿cómo van a aprender? Creo que cuando se matriculan, les dicen que vayan al instituto también para poderles dar en UCB, pueden ir también, ¿no? Ya, si es que no pueden ir, ya me avisan por mi WhatsApp para explicarles cómo pueden descargarlo. Bien, vamos a empezar, ¿no? Ya estoy grabando. Voy a archivo nuevo. Vamos a crear una mesa de trabajo lienzo para hacer un diseñito sencillo. Ahí está. Sale esta ventanita, que es una ventana que ya la vas a ir viendo en todos los programas de Adobe, ¿no? Por ejemplo, en Illustrator también es bastante parecida a la ventanita, ¿no? Tenemos recientes, guardado, fotos, imprimir, ¿no? Obra de arte, tenemos web, móvil, inclusive acá se puede hacer prototipos para celulares, ¿no? Recuerden que todo lo que ustedes ven en los celulares, los iconos, esos fondos, ¿no? Todo eso son en realidad prototipos, imágenes, empiezan desde ahí, los diseños. Ok, ok, ok. Sí. Ahora también tenemos para película y video, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer aquí, eh, vamos a hacer un diseñito. Inclusive podemos hacer nuestras propias medidas nosotros, ¿no? Estas opciones que tenemos acá arriba es para de alguna manera eh, tener una idea, una ayuda, ¿no? De qué tamaño necesitamos para un cierto trabajo. Pero tú mismo puedes hacer tus propias medidas, ¿bien? Tú mismo puedes hacer tus propias medidas. Por ejemplo,
Necesitamos una publicidad para el Facebook, Profesor, eh, yo tengo la última versión de Photoshop, yo tengo la última versión. 2021 seguro, ¿no? Es bastante Sí. parecido. Ahí no hay Oh, no, mucho. profe, es un poco mejorado, profe, es un poco mejorado. Claro, ya toda versión nueva ya va cambiando algo, ¿no? Pero en sí, en O síntesis, Windows. es bastante parecido. Bien, entonces vamos a, si ustedes pueden instalar la última versión también, ¿ya? Tal vez Sí, tan solo tiene que esperar en 3 horas para que descargue en- el archivo en de el la proceso aplicación. en el proceso de la clase, tal vez ahí también yo lo voy a instalar la última Descargar el versión. archivo de instalación tarda mucho, pero descargar la aplicación al ejecutar el instalador, eso sí es rápido. Ujú. Rápido instalar Photoshop, pero instalar el archivo es fácil. Bien, vamos a entonces a colocar, vamos a hacer nuestro lienzo o mesa de trabajo, ¿ya? Acá dice, miren, detalles de ajustes preestablecidos. Vamos a darle un nombre. Vamos a colocarle ahí publicidad uno. Vamos a hacer algo sencillo, ¿ya? Para que los que recién van a aprender, pues se les haga fácil. No es tan, no es igual que Illustrator ni Corel, va cambiando ciertas cositas porque tiene un trabajo diferente, ¿no? El Illustrator y el Corel son para lo que es el dibujo, ¿no? El trazo, el dibujo. En cambio, Photoshop mayormente es para el tratamiento de la imagen, ¿no? Tiene otros tipos de herramientas. Entonces, miren, vamos a trabajar con píxeles, ¿ya? Acá cambiamos a píxeles. Vamos a colocar, vamos a hacer un lienzo, por ejemplo, de em, 750 por 600, así, ¿no? 750 por 600. Acá, coloquen publicidad uno. Vamos a empezar con un lienzo de 750 por 600. Resolución, ahorita está por defecto 300 píxeles por pulgada, ¿ya? Pero en el caso del Photoshop, podemos trabajar con menos resolución en trabajos sencillos, ¿no? Para que pueda fluir dentro dentro de las redes sociales o páginas web, fluya mejor. 300 mayormente se coloca para imprimir, ¿ya? Por eso que vamos a colocarle 150, ¿sí? 150 píxeles por pulgada. Eh, En el color también acá encontramos, como vimos en Illustrator, ¿no? Tenemos el RGB, el CMYK, el LAB, escala de grises, que es sin color, o en todo caso solo el blanco y el gris, mapa de VIX. Lo vamos a dejar en RGB, que es el modo de color ideal para los trabajos en Photoshop. El contenido del fondo, ¿cómo quieres, qué color quieres que tenga el fondo? Acá podemos escoger, ¿no? Algunos colores, negro, color del fondo, transparente, personalizado. El color del fondo es este, acá también podemos cambiarlo. En versiones anteriores no se podía hacer esto. Hoy en día sí. Acá podemos escoger el color que tú quieras que tenga el fondo, ¿no? Pero lo vamos a dejar en blanco y nosotros mismos le vamos a dar color en capas, vamos a trabajar por capas. ¿Ya? Bien, y acá hay algunas opciones avanzadas, miren, pero eso lo vamos a dejar ahí. Y una vez que ya esté listo nuestras propiedades de nuestro lienzo o mesa de trabajo, vamos a crear. ¿Ah? Vamos a crear. Crear. A ver, publicidad uno 700 píxeles. No vayas a colocar pulgadas, centímetros. Vamos a trabajar en esta oportunidad con píxeles. 750 por 600, 150 la resolución y crear. Listo, jóvenes. Ahí tenemos este tamaño de lienzo. ¿Ya? Ahí tenemos el tamaño de lienzo. El zoom es bastante parecido que Illustrator. Eso sí, el zoom aquí es bastante parecido. ¿Ya? Tiene también su herramienta, la lupita del zoom, para que subas y presionando al bajes, ¿no? Así. Subas, bajes.
está, ¿ya? Tiene la mano también. Esta es la mano para que te puedas acomodar en el área de trabajo. Ahí está la manito. En esa parte es igual que Illustrator, ¿no? Haces clic, aumenta, presionas Alt, vas bajando, ¿no? Así. Presionas Alt, vas bajando. Bien, cualquier consulta, ¿no? Yo a veces les explico todo, pero ustedes también tienen que hacerlo en su PC para que consoliden el aprendizaje, ¿no? Entonces, háganlo también. Ahora, ese es con el zoom, ¿no? Y la manito que está acá para acomodarse. Ahora, con el mouse también puedes trabajar con el zoom. Por ejemplo, sin necesidad de tener activada la herramienta zoom, si tú quieres aumentar el zoom con el mouse, tienes que presionar Alt y la ruedita del mouse. Alt, ruedita del mouse, igual que Illustrator, ¿va? Alt y la ruedita del mouse también nos permite aumentar o disminuir el zoom. Control más, control menos, control más, control menos. También nos permite modificar el zoom, ¿verdad? Control más, control menos, también es para el zoom. Hay una ventanita también que muchos usuarios de Photoshop lo utilizan para este tipo de trabajo, ¿no? Del Zoom. Esa ventanita debe estar aquí. Vamos a buscarlo. Navegador. Esta ventanita está en el menú ventana. Navegador. Bien. Hacemos clic ahí, miren, y acá también ve. Bajo, acá hay para subir y bajar el zoom también, miren. Menú ventana, navegador. Ahí está. Y también acá adentro podemos, bueno, cuando ya el zoom es bastante, podemos acomodarnos acá, ¿no? Así, acomodarnos. También se puede. ¿Bien? Pero para eso está la manito. Ahora, si tú quieres activar la mano con el teclado, es igual que Illustrator, ojo, la barra espaciadora, si tú lo mantienes presionado, la barra espaciadora, se activa la mano para podernos acomodar. ¿Ya? Esta manito es lo mismo si lo activamos con barra espaciadora. Bien, ahí está. Bien, jóvenes. Entonces, ahí tenemos el, el zoom, ¿verdad? Oh. Bien, entonces esas opciones ya tú los más o menos los conoces. Vamos a ver un poquito el panel capas aquí. En el panel capas, miren, voy a subir aquí un poquito para acomodarlo. Acá hay algunas, si tenemos activado el Adobe Club, aunque mi Adobe Club también ya está, ya tengo que comprarlo, ¿no? Pero me ha dejado algunos videos tutoriales, miren, ¿no? Dice, descubra Photoshop, tutoriales paso a paso directamente en la aplicación, seleccione un tema a continuación para comenzar. Hay unos tutoriales ahí que también te permiten aprender Photoshop. Y acá están el panel capas. El panel capas en Photoshop se utiliza bastante, ¿no? Aquí. Y vemos, miren, que en el panel el fondo está formado por una capa y está bloqueado, ¿no? Está bloqueado. Este es el candadito, está bloqueado. Bien. Ahora, si yo quisiera aplicarle un fondo a mi lienzo, a mi mesa de trabajo, lo podríamos hacer directamente en esta capa o crear una capa para mantener un mejor control. Les explico, miren. Por ejemplo, si yo quiero darle un color, si quisiera darle un color a este fondo, la herramienta que nos va a ayudar está aquí, la caja de herramientas. Acá está, ¿no? El Photoshop hoy en día tiene una pequeña animación que nos indica cómo se puede hacer, ¿no? Mire, si tú mantienes presionado aquí en ese triangulito, como tú ya debes saber, está la herramienta de bote de pintura. La herramienta de bote de pintura.
¿Ya? Esa es la herramienta que nos va a permitir dar un color, pero tiene ciertas propiedades que vamos a ir conociendo. Por ejemplo, tú lo activas, ya está, y por defecto acá arriba dice frontal. ¿Y qué cosa es frontal? Frontal es el color frontal que tiene Photoshop aquí. Aquí miren abajo, este primer color, este se llama color frontal y el segundo color acá abajo se llama color de fondo. Es por eso que cuando activas este bote de pintura y acá arriba dice frontal, es porque vas a aplicar el color que se encuentra en el color frontal. Y ahorita el color frontal que está blanco. Entonces no vas a notar nada lo que vas a pintar porque está de blanco. ¿Ya? Ahora, si tú quieres cambiar de color, entras, haces clic en el color frontal, que es este, se llama color frontal. Ahí está. O doble clic y ahí puedes escoger el color. ¿Ya? Vamos a escoger un amarillito bajo. Escoges. Acá esta es la gama de colores, ¿no? Y acá se escoge el color acá adentro, ¿no? Eso ustedes ya saben también. ¿Ok? Y haces clic y se va a aplicar el color. En este caso, miren, el color se aplica al fondo. ¿Qué significa? Que es no lo puedes controlar, ¿ya? No lo puedes controlar, no lo puedes ocultar inclusive, porque se ha aplicado directamente en el fondo. Es como si tuvieras una cartulina y en esa cartulina tú pintas con un pincel, ¿no? Entonces ese color ya está adherido a la cartulina, no lo puedes sacar de ahí ya, no lo puedes borrar ya, ¿no? Bueno, en algunos casos normal, no hay ningún problema, pero en algunos casos sí. Es por eso que se prefiere darle el color de relleno en una capa, ¿ya? En una capa. Hay opciones en la cual tenemos que crear nosotros nuestra capa y hay herramientas en la cual genera su propia capa, ¿ya? Y tú mismo te vas a ir dando cuenta. Bien. ¿Qué cosa es una capa? Una capa es así, miren, por ejemplo, es como si tú tuvieras una cartulina y en vez de dibujar directamente en la cartulina, por ejemplo, un árbol, lo dibujas aparte, lo recortas y lo colocas encima de la cartulina. De tal manera que ese arbolito no está adherido a la cartulina. ¿Y qué te permite? Que lo puedas mover a otro lado, acomodarlo, porque no está pintado dentro de la cartulina. ¿Ya? Entonces, eso se le llama capa, está por capas. El diseño es como si quisieras hacer un Profesor, paisaje, ¿no? pues sí me di cuenta que tengo la misma aplicación de fotos de Windows. ¿Cómo? No te Básicamente escuché. puede tener fotos abiertas, sí puede tener 5 fotos abiertas en una misma foto. En Windows 10 me habla, 11, ¿no? Me habla. Windows 11. Ujú. Pero nosotros también lo puede instalar. Entonces voy a tutoriales cómo tener la aplicación de fotos de Windows 11 en Windows 10 Ah, ya. y no Bien, hablo pues, con otras. ya en algún momento tendremos Windows 11 y vamos a tener que ir conociendo esas herramientas. Entonces, miren, como les estaba diciendo, nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un paisaje, ¿no? Entonces lo puedes hacer en una cartulina, lo dibujas con tu plumón, terminas, como todo lo que has dibujado está adherido en la cartulina, tú no puedes mover las piezas, o sea, no puedes mover el arbolito al lado derecho, ni al lado izquierdo, ni el sol que dibujaste, no lo puedes mover ni abajo ni arriba, porque todo está dibujado en la misma cartulina. Ahora, es muy diferente que tú agarres una cartulina y dibujes aparte un arbolito, lo recortes y lo coloques encima. Dibujes una casa, lo recortes y lo coloques encima. Dibujes un animalito, lo recortes y lo coloques encima. Eso va a permitir que tú puedas acomodarlo en cualquier lugar, en cualquier momento. A eso se le llama un dibujos por capas, ¿ya? Entonces el Photoshop trabaja de esa manera, por capas, ¿ya? Bien, entonces en este caso se ha pintado directamente en el fondo. Es por eso que no se puede acomodar ni ocultar, ya está adherido. Pero si lo hubiéramos hecho en una Profesor, capa, ya sería más controlado.
¿Ya? Pues hay una manera más fácil, profe. Claro, Profe, saca el pincel, agrande el pincel, y pinta todo así del color que usted quiera. claro, esa es una forma, esa es usando ya la herramienta pincel, que también ya lo vamos a hacer, ¿ya? Miren, entonces, ahora, ¿cómo le aplicamos un fondo usando una capa? De la siguiente manera, miren, vamos entrando a esto de las capas, ¿no? Entonces la capa se puede crear de dos maneras. Por aquí hay un menú llamado capa, y ahí en ese menú capa, nueva capa. Como vuelvo a repetir, la capa es como un recorte, como una pieza que va a conformar un dibujo. No está adherido en el fondo. A eso se le llama capa, ¿verdad? Y todos los programas de diseño en realidad trabajan con capa. Por ejemplo, Corel, todo lo que no lo vemos, porque no es muy importante, ya es automático. Todo lo que haces ahí es automático, lo hace por capa el Illustrator, el Corel. En cambio, acá en Photoshop sí resalta más este tema de las capas porque hay que manejarlo bien. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a crear una capa aquí, capa, y acá vamos a darle su nombre. ¿Ya? Fondo de color, vamos a fondo de color, por ejemplo, ¿no? Ok, el resto lo dejamos como está, ok. Y miren, al hacer clic en OK, sale aquí una capa transparente. Por defecto las capas son transparentes, no los ves. Esta capa protege el fondo. Todo lo que hagas ahorita aquí en esta capa no va a afectar al fondo. Pero como es transparente, pareciera que perteneciera al fondo, pero no lo es porque está en la capa. ¿Da? Bien, entonces aquí en esta capa vamos a pintar otro color, por ejemplo. Entonces vamos acá al bote de pintura. Acá está, bote de pintura. Y vamos a escoger en el color frontal. Recuerda que este es el color frontal. Este es el color frontal. ¿Ya? Este es el color frontal. Y ahí vamos a escoger un color. Voy a colocar un celeste, por ejemplo. Así. Y luego hago clic acá. Mira, este color celeste pertenece, pareciera que fuera del fondo, ¿no? Pero no está en el fondo, está en la capa. Está en la capa. ¿Verdad? ¿Y qué propiedad podemos aplicarle a la capa? Lo siguiente, que sí lo puedo ocultar, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera ocultar una capa para que no salga en el dibujo, en el diseño, entonces yo lo oculto acá en el ojito. Ahí está, ¿ven? Al ocultarlo ya se ve la parte de atrás, la parte de abajo. En este caso, la parte de abajo es el fondo. Por eso se puede visualizar el fondo. Puedo mover o activar nuevamente la capa. Puedo moverlo, mira. Mira, ve. Lo podemos mover, ve. ¿Por qué? Porque es una capa. Lo puedo acomodar, lo puedo reducir de tamaño, ¿no? Y todo eso, miren, vamos a reducirlo de tamaño a la mitad. Para eso voy a utilizar una guía. ¿Ya? Y ustedes también de guías deben ya tener un cierto conocimiento. Vamos a activar la regla acá en Photoshop, menú ver, o acá en menú vista debe estar, ¿ya? Vista, acá está, regla o control R. Menú vista, ahí está el regla, o puedes presionar control R y vamos a disminuir a la mitad acá, ¿ya? Esto mide del 0 al 5, 2.5 es la mitad, ¿no? Es la mitad. Y ahora, este fondo celeste lo voy a reducir a la mitad, ¿no? Lo voy a reducir de tamaño. Entonces, miren, ¿cómo reduzco yo una capa de tamaño? Porque se puede reducir, ¿ya? Se puede hacer de varias formas también. Una forma sencilla es aquí, que actives esta opción que se llama mostrar controles de transformación. Mostrar controles de transformación. Tú lo activas
Y miren, se activan esos controles para poder reducir el tamaño. Lo que en los otros programas que tú has visto como Corel, Illustrator, solo se activa al hacerle clic, ¿no? Y ahí ya tú puedes reducir, aumentar. Acá no. Acá tenemos que activarlos, ¿no? En este caso esta opción. Lo activas y ya puedes reducir la capa, miren. Ahí está, ¿ya? Ahora, el dibujo en estas versiones se reduce gradualmente porque está activado esta cadenita que está acá arriba, ¿no? Esta cadenita está arriba, eso hace que tú al reducir se reduzca gradualmente, mira, ¿no? Gradualmente. Ahora, si tú quieres reducirlo así en forma libre, tendríamos que hacer clic aquí para que la cadenita esté abierta y esto te va a permitir reducirlo libremente al tamaño que tú desees. Miren como ya lo he podido reducir. ¿Ven? Una vez que ya está, ¿no? Ya llegaste a reducir esa capa, vamos a hacer clic aquí, Enter o hacer clic acá, ¿no? Y ya se va a aplicar. Pero los controles se siguen visualizando. Si tú ya quieres que no se vean estos controles, desactivas aquí y ya no se va a visualizar esos controles. ¿Bien? Entonces, esa es una de las propiedades que tiene una capa. En cambio, en el fondo no podríamos hacer eso, porque es un fondo. Es un fondo. Una capa es algo, es una pieza del diseño. Y las piezas es como un rompecabezas. Se pueden mover de lugar, se pueden reducir de tamaño, ¿no? Entonces, vamos a crear otra capa, ¿ya? Otra capa. Y te voy a explicar de otra manera cómo se hace una capa. La otra forma de hacer una capa también es aquí abajo, en el mismo panel capas. Acá hay un botón, un comando que se llama crear una capa nueva. Crear una capa nueva. ¿Ya? Hacemos clic ahí y miren, aparece ya una capa. Y si tú quieres darle un nombre, vamos a hacer doble clic aquí. Aquí, no le vayas a hacer aquí en la miniatura de la capa, sino acá en el nombre, acá, doble clic. Y ahí vamos a colocarle fondo, fondo de color 2. Miren, y ahí tengo una capa. Todo lo que haga ahorita aquí ya no va a hacer efecto a la capa de abajo, sino a esta última capa que acabamos de crear, ¿no? Por ejemplo, voy a escoger un color nuevamente, bote de pintura, escojo el color en el color frontal y voy a escoger un azul un poquito más oscuro y lo voy a pintar. Ahí está, ¿ven? No vayas a pensar que el otro se borró, no. Mira, mira en tu panel capas, está abajo, ¿no? Está abajo. Ya. Creo que vamos ahí, ahora sí vamos a poder aumentar acá. Ahí está. Para poder ver más, más espacio a este panel, ¿ya? Ahí está. Bien. Acá mejor. Listo, ahí lo voy a dejar. Miren. Entonces, miren, este color ha afectado a la capa que hemos creado recién. Abajo normal, no hay ningún problema. Entonces, ahora te voy a explicar cómo podemos reducir la capa de otra manera. Lo que normalmente la mayoría es aquí, miren, en el menú edición, transformación libre o control T. Y ahí ya vamos a poder reducir. Y listo, jóvenes. Regresamos en breve para seguir haciendo este diseñito, ¿ya? Y donde vamos a ir aprendiendo ya las herramientas de Photoshop. Ya regresamos, apenas les mando el link, por favor nos conectamos rápidamente, si no voy a tener que retirarlos ya. Bien, regresamos en breve.